Hay que tomarse el tiempo para no cansar a la asamblea. Queridos padres, queridos hermanos, tengamos presente que estamos terminando el primer periodo del tiempo ordinario, como se dice en latín, per annum, el tiempo a través del año, que comenzamos Dios mediante el próximo miércoles, la Santa Cuaresma, y hemos tenido la gracia de, en estos últimos 3 domingos, leer el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Los invito a los que les gusta hacer lección espiritual que puedan repasar nuevamente, porque todo este capítulo 6 es el sermón, en el caso de Lucas, porque le predica a los griegos, no tenía significado ponerlo a Jesús en donde fue verdaderamente el sermón, en la montaña, sino que Lucas dice que se detuvo en el llano, en la plaza, en la ágora, donde los griegos buscaban la sabiduría. Y este sermón contiene también las enseñanzas del domingo pasado sobre la misericordia. ¿Qué tenemos que ser nosotros, hermanos? Semejantes al Padre. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, por supuesto que la palabra de Dios nos va a decir en un segundo momento qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Pero no tenemos que acercarnos a la palabra de Dios en primer momento con un criterio moralizante, porque la palabra de Dios nos revela. ¿Recuerdan el Evangelio de San Juan, las últimas palabras? Dice el evangelista: muchas otras cosas hizo Jesús, tantas que no cabrían en los libros de este mundo, pero estas han sido escritas para que ustedes, creyendo, tengan vida en su nombre. La fe es la vida, y la vida de Dios es participar de su gracia. La gracia no es algo que nos da Dios distinto de Él, sino que Él se nos comunica, y que cuando dejamos que la gracia de Dios anide en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón, nosotros imitamos a Dios imitando al Verbo, a Jesucristo, que es la palabra, el verbum, la palabra definitiva que hace exactamente lo que dice el Padre y nos muestra al Padre. ¿Recuerdan el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el prólogo, cómo termina el prólogo? Lo hemos meditado no hace tanto, en la Navidad. Dice que nadie ha visto nunca a Dios, salvo el Verbo. Y en latín, podríamos decirlo en griego, pero digámoslo en latín, dice ipse enenarrabit. Él mismo nos lo contó. Viendo a Jesús, vemos al Padre. Él cuenta al Padre todo lo que hace Jesús, cuando predica, cuando hace los signos y prodigios, los milagros, cuando duerme, cuando resucita, cuando se enoja, porque Cristo se enoja también, la santa ira, nos revela al Padre. Dei Verbum 4. Cristo revela al Padre con las obras, no solamente con las palabras, sino con las obras, con toda su vida. Y por eso los invito a que repasemos antes de comenzar la Cuaresma este capítulo 6. Hay 3 preguntas. La última es tarea para el hogar, no viene en la perícopa que la liturgia ha elegido para este 8º domingo. Estas parábolas están precedidas por estas preguntas. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Y la otra pregunta que nos dice Jesús: ¿por qué queremos corregir al hermano, sacarle la paja, la mota del ojo, cuando no nos corregimos a nosotros primero? Pero digo que la última pregunta no está, que es la conclusión, Lucas 6, versículo 46. Ese versículo es impresionante, hermano. Yo cada vez que me lo encuentro, digo, como sacerdote, próximamente 24 años de sacerdote, estoy atento a este versículo. ¿Saben lo que dice el versículo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo?
Queridos hermanos, tenemos que hacer lo que Jesús nos dice, y lo que Jesús nos dice es imitar al Padre, y Él es la encarnación del Padre. Por eso estas dos preguntas tan importantes para prepararnos bien al tiempo de la Cuaresma. La primera pregunta, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Dice Jesús, lo ha predicado, lo ha proclamado el Padre Rafael en el Evangelio, que el discípulo no puede ser superior al maestro. Si nosotros aprendemos bien, tenemos que aprender con el maestro y ser como el maestro. Por eso, en Argentina, no sé si aquí les suena, decimos, la caridad bien entendida empieza por casa. La caridad bien entendida empieza por casa. Uno no va a ayudar al lejano cuando tiene el cercano que está sufriendo una necesidad. Y aquí también, cuando yo quiero guiar a otro, cuando quiero iluminar a otro, ¿con qué luz lo quiero iluminar? ¿Con la mía propia? ¿Yo quiero que el hermano haga lo que yo entiendo que tiene que hacer, o quiero que el hermano haga lo que Cristo nos pide que hagamos? Y para que el hermano haga lo que Cristo nos pide que hagamos, si yo lo quiero ayudar, primero tengo que hacer yo. Por eso, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el pozo, en un hoyo, dice la traducción que hemos escuchado. Pidamos al Señor esta gracia, iluminar al hermano, porque nosotros nos dejamos iluminar por Dios. No estoy diciendo nada nuevo. Si ustedes leen las cartas de Pablo, lo van a encontrar claramente. Dice Pablo, sean imitadores míos como yo soy imitador de Cristo Jesús. Si Pablo no dijera esto, no serviría imitar ni a Pablo ni a Pedro, porque como el mismo Pablo dice, aunque diese mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, o sea, si no estoy en comunión transformadora con Dios, no soy nada. La segunda pregunta que nos hace la liturgia de hoy, ¿por qué miramos la paja en el ojo del hermano y no vemos la viga que tenemos en el nuestro? Acá tenemos dos actitudes. Una puede ser que nos pongamos a corregir sin cesar. En España hay una frase, el maestro Ciruela, que no sabía leer y puso escuela. Pero Ciruela no con C, sino con S, porque es una ciudad que queda cerquita de Badajoz y es una historia real. Es un señor humilde que se sacó la lotería, que se juega mucho en España, y puso escuela. Entonces le decían el maestro de Ciruela, la ciudad de Ciruela, que no sabía leer y puso escuela. Entonces muchas veces nosotros somos maestros Ciruela, les enseñamos a la gente cosas que nosotros no hemos aprendido a hacer. Y otra tentación es no corregir a nadie. ¿Por qué? Porque la frase literalmente nos dice que si el hermano tiene una suciedad en el ojo, a veces nosotros tenemos una suciedad más grande. Entonces, como todos somos pecadores, ¿para qué nos vamos a meter? Que el hermano haga, que se caiga en el pozo, total. Esa tampoco es una actitud, porque la corrección no nos podemos sustraer a la corrección del prójimo. Mutua. Tiene que ser mutua. En latín se dice ad imbicem, uno y otro, porque si no, no sirve. Es como la vida matrimonial. Tienen que ceder una vez uno u otro, porque si siempre ceden de un lado, después vienen los problemas. Y así todas las relaciones tenemos que hacer el esfuerzo de que sean recíprocas. Y entonces también tenemos que aceptar la corrección. Pero recordemos que lo primero de todo es hacer el esfuerzo de corregirnos uno mismo, porque la caridad bien entendida empieza por casa. Decía Santo Tomás de Aquino que la enseñanza por los preceptos es larga, sed breve iter per exempla, pero es breve el camino por los ejemplos. Tenemos que aprender nosotros de Jesús también con nuestra propia vida. ¿Recuerdan lo que dice el Evangelio de Jesús? Que a Jesús la gente le creía porque no era como los fariseos, sino que hacía lo que decía, achicar la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y entonces, si practicamos esto, seremos capaces de dar buenos frutos, amor, fraternidad, alegría, armonía,
Esta palabra es importante. Yo no soy el padre, no sé si lo conocen, padre Raúl, que es muy extrovertido, él seguro cuenta cosas de él y eso, que es más divertido que yo para predicar, seguro. Pero bueno, él toca instrumentos, no sé si les dijo. Los que conocen la música conocen la palabra armonía, y la palabra armonía precisamente es integrar los sonidos. No es que tenemos que ser todos iguales, pero cuando vivimos en comunidad tenemos que aprender la armonía. Y los que hacen buena música son capaces de integrar hasta los acordes disonantes. En las grandes composiciones musicales no solamente están los acordes agradables al oído, sino también los disonantes. Y la armonía es capaz de incluirlo. Por eso nosotros tenemos que aprender a responder estas dos preguntas, con la tercera que quede implícita, pero que es la fundamental. ¿Por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Tenemos que siempre hacer lo que Jesús nos dice. Queridos hermanos, termino con una lectura piadosa. No sé si conocen a San Francisco de Sales, lo celebrábamos el mes pasado, el 24 de enero, en la liturgia renovada. San Francisco de Sales, el santo obispo de Ginebra, escribió un libro, en muchos, pero uno que sirvió para la formación de muchas generaciones cristianas, que se llama La Introducción a la vida devota. Él escribe este libro hablándole a su alma, a la cual llama Filotea. Filo, ama, tea, Dios, la que ama a Dios, su alma que ama a Dios. Y entonces, en el capítulo 36, tiene un comentario muy simpático sobre este trozo del Evangelio que hemos escuchado hoy. ¿Por qué te fijas en la paja del ojo de tu hermano y no quitas la viga que tienes en el tuyo? Se los resumo. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo, si no eres capaz de sacarte la viga? Somos hombres porque tenemos razón, dice San Francisco de Sales, pero muchas veces no somos razonables. El amor propio nos conduce a pequeñas pero peligrosas injusticias e iniquidades. Pequeñas pero peligrosas injusticias e iniquidades. Acusamos al otro, pero nos excusamos nosotros. Queremos vender caro y comprar barato. Queremos justicia en la casa del otro y tolerancia y misericordia en nuestra propia casa. Nos quejamos del prójimo, pero no queremos que se quejen de nosotros. No nos fijamos las palabras que le decimos al prójimo, pero cuánto nos hieren a veces cosas que al pasar dicen los hermanos. Y pone el ejemplo de una obra clásica que parece que la ciencia confirmó después, la perdiz de Paflagonia. Paflagonia es una zona del Asia Menor y es una perdiz que tiene dos corazones. La perdiz tiene una cosita como coloradita en el cuello, esta la tiene negro y tiene dos corazones. Entonces dice San Francisco de Sales que muchas veces nosotros somos como esta perdiz de Paflagonia, que tenemos un corazón dulce, educado, agradable para con nosotros mismos y otro duro, severo y riguroso para el otro. Filotea, le habla a su alma, ponte en lugar del otro, hazte vendedora cuando compres y compradora cuando vendas, y así venderás y comprarás con justicia. Ponete en el lugar del otro. Y otra vez Jesús, porque no hay verdadera catequesis si no lo dice Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús? Que como tú quieras ser tratado, trata a los demás. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. De la medida con que midas al otro, nos decía el domingo pasado, el Padre te medirá a ti. Qué lindo programa para la Cuaresma, que comienza el miércoles. Que la Cuaresma no sea una Cuaresma más, sino que hagamos el propósito firme de responder a esta pregunta que hoy la liturgia no nos trae, pero está más presente que nunca. ¿Por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que te digo?
Que la Santísima Virgen nos acompañe para que tengamos una santa Cuaresma y podamos crecer en el seguimiento de Jesús y con mucha humildad, con mucho deseo de mejorar, poder decirle al Señor: Señor, de a poquito estoy haciendo lo que me dices. Que así sea.